A ser puntuales. Muy buenas tardes, Ok, muy bien. Bueno, bienvenidos todos al foro El Derecho al Futuro. Desde la Ciudad de México, quiero agradecer en nombre de la vicepresidencia de la World Future Studies Federation el entusiasmo de los amigos, los colegas Lucio Henao y Javier Vitale, ambos miembros de la Junta de Gobierno de la Federación y comprometidos con nuestra región latinoamericana. Quiero agradecer el apoyo tecnológico de Javier Vitale a través del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad del Cuyo, Argentina, y a Lucio Henao por su organización desde Proceres en Medellín, Colombia. Hoy nos une el futuro, es donde siempre estaremos, el futuro que nunca acaba. ¿Por qué este foro? Vivimos en una turbulenta dinámica de interacción de instituciones, comportamientos, creencias, una sociedad compleja e inestable que podemos perturbar, pero que no podemos controlar. Cargamos la pesada losa del pasado con una sociedad de estructura machista que había reducido a dos géneros la vida humana, que había envuelto de mitos y pensamientos mágicos y religiosos una vida cotidiana que privilegió el pasado y extravió el futuro. Una humanidad que nos ha hecho pensar que el futuro solo es de los niños, visión unidimensional. Al principio del siglo, Immanuel Wallerstein comentaba: si estudiamos a los seres humanos y los seres humanos tienen emociones, ¿por qué no estudiamos las emociones? Parafraseándolo, diríamos: si los seres humanos son los que piensan en el futuro, ¿por qué todos los seres humanos no tienen el derecho a tener futuro? En 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos y crea todo un fenómeno alrededor del concepto, donde los gobiernos empiezan a entender y a abrazar el tema. Sin embargo, autores como Rabosi y el mismo Bobbio opinan que el problema no es de la fundamentación de esos derechos, sino que se trata de problemas de aplicación, de gestión y de promoción. Como antecedente tenemos en el 2004 un grupo de gente de la sociedad civil hizo una carta de derechos emergentes donde le pedía a la ONU que la incorporara a la Declaración Universal. Todo inició también con un foro en Barcelona en ese año, 2004, donde ellos declaraban: este diálogo pretende evidenciar aquellos elementos ideológicos que den un impulso ético coherente al fenómeno de la mundialización, como eje de una perspectiva para mejorar la democracia a escala planetaria y potenciar un marco educativo en derechos humanos en el que participen de forma activa las nuevas generaciones. La Carta de Derechos Humanos Emergentes apareció como un imperativo ético de la sociedad civil del siglo XX, porque nosotros, como seres humanos, somos poseedores de más derechos de los que creíamos. Entre sus 10 principios de aquella carta, nosotros colaboramos con el principio número 9, que se llamó Principio de Seguridad Humana, y declaraba: esta carta reivindica la seguridad humana como principio holístico de la misma y la considera a la vez un derecho humano. Al respecto, decíamos que seguridad humana se centraba en las personas y focalizaba la atención de las instituciones en los seres humanos y sus comunidades en todo el mundo. Hoy nos convoca un foro latinoamericano para poner en la discusión nuestro derecho al futuro.
Héctor Gros Espiel, desde 1985, reflexionaba que el fenómeno de universalización e internalización de la cuestión de los derechos humanos es, evidentemente, un proceso no concluido, un asunto abierto al futuro. Si esto es así, entonces lo primero que tenemos que hacer es luchar por tener el derecho al futuro y absolutamente todo lo que puede implicar. ¿Hasta dónde llega el futuro? ¿Tiene acaso fin? ¿Hay límites en lo imposible? Contestemos entonces, ¿de quién es el derecho al futuro? ¿Solo de humanos o de todos los seres vivos? ¿Los no nacidos que carecen de interlocutores tienen derecho al futuro? ¿Los ancianos, actores y autores de una historia, tienen derecho al futuro? ¿Los enfermos, con enfermedades crónicas o terminales, tienen derecho al futuro? ¿Quienes tienen capacidades diferentes tienen derecho al futuro? ¿Y los muertos? ¿Los muertos tienen derecho al futuro, a no ser olvidados? Cuando vemos más allá de lo que ven los ojos, nos damos cuenta de que todo es multidimensional. Entendemos que podemos extinguir la desconfianza y la angustia ante la propia muerte, extender la memoria para que perdure. Una humanidad sin memoria es humanidad sin esperanza. Una humanidad con miedo al futuro es humanidad paralizada en un pasado sin sentido ni significado. Es humanidad vulnerable, frágil, solo parada frente a su propia extinción. Hoy abrimos este foro para seguir luchando por nuestro derecho al futuro, porque es de las únicas cosas por las que todavía vale la pena seguir luchando. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia. Le voy a dar la palabra a Lucio Mauricio Henao, quien nos explicará la mecánica que seguiremos y nos presentará a nuestros ponentes. Adelante, por favor, Lucio. Gracias. Gracias, Guillermina. Tengo un eco. Sí, tiene un eco. Sí, hay un eco en tu audio. Sí, sí. Voy a pasarme entonces. Tenemos que vencer también los problemas de la tecnología. Sí, entonces ahora me llamo Marta Jaramillo. Adelante. Volumen de esquina. Perdón un momentico que... Gracias. Muchísimas gracias. Le damos las bienvenidas a todos. Vemos muchísimos amigos y amigas. Vemos personas que son muy cercanos y otros que también están allí al lado de nuestros corazones. Muy contentos por poder convocar hoy esta cantidad de personas. Se inscribieron más de 100 personas. Esperamos que en el largo de la conferencia del foro vayan entrando. Tenemos hoy la siguiente mecánica. La primera parte, las palabras de la doctora Guillermina Baena, que como siempre han sido muy ilustradoras y muy retadoras. La segunda parte vamos a tener la ponencia de 3 expositores de talla latinoamericana que nos van a permitir a nosotros ver diferentes ángulos alrededor de esta temática que apenas hoy se abre la ventana para su construcción, para su debate y sobre todo para
que podamos ir aportando cada uno de nosotros en este camino, y es el derecho al futuro, el futuro como un derecho fundamental. 3 ponentes de maravilla. Tenemos una primera ponente, Marta Lucía Jaramillo de Colombia, una segunda ponente, María Sierra Pacheco de México, y un tercer ponente, Federico Raño de Argentina. Cada uno va a tener 20 minutos, entonces más o menos en una hora terminamos y estaremos entrando entonces a la ronda de preguntas. Les pedimos el favor si pueden hacer las preguntas por el chat que tienen, que pueden activar en la parte de abajo o que aparece en la parte de la derecha. Vamos a empezar entonces primero con Marta Lucía Jaramillo Botero. Ella es colombiana, psicóloga en pregrado y con formación en prospectiva. Tiene experiencia aproximadamente unos 15,000 días entre la formación de personas, desde lo conductual, desde el comportamiento humano para salir adelante en la vida, y sobre todo en los últimos 10 años son con la prospectiva y la psicoprospectiva. Ella es autora de 2 libros, un libro que se llama Psicoprospectiva, la psicología de la anticipación y la prospectiva, y otro libro que se llama La alfabetización emocional prospectiva, que está todavía en el horno, pero que no se ha podido lanzar por efectos pandémicos. También ella es la codirectora de una organización latinoamericana prospectiva, y ella es la subgerente de Proceres Prospectiva Estratégica. Además, es miembro voluntario de Masterpiece Internacional en sede Medellín y de la Red Iberoamericana de Prospectiva River. Su presentación podría ser mucho más larga y me podría quedar yo aquí mucho rato, pero mejor le voy a dar la palabra a ella. Ustedes nos perdonan no buen entrada tecnológica, pero afortunadamente vivimos juntos, entonces yo los dejo con ella. Buenas tardes para todos, es un gusto verlos, saber que están por aquí cerca. Primero que todo, quiero darle las gracias a los miembros de la Junta de Gobierno de la Federación Mundial de Estudios de Futuro por esta invitación tan maravillosa a este tema que tanto nos está preocupando. Y la parte que yo les voy a hablar es de esa parte humana, esa parte individual de lo que es el derecho de tener futuro. Y porque los otros 2 ponentes, la doctora María y el doctor Ragno, nos hablarán de la parte social y comunitaria. Me acuerdo de la doctora Guillermina Baena, que siempre la he oído decir y siempre me lo ha dicho, que el futuro comienza en la mente de las personas. Eso fue algo de lo primero que más me movió a mí para empezar a pensar en la psicoprospectiva. Y eso me hace recordar a Jean-Paul Sartre, que dice que las emociones
es el origen de las transformaciones mágicas del futuro del hombre. Entonces, vamos a mirar que a través de las emociones, los seres humanos tenemos dos mentes, la mente racional y la mente emocional. La mente emocional ha sido una de las poco estudiadas y conocidas porque el ser siempre ha tratado de ser muy racional, pero como somos tan emocionales, las emociones siempre han estado con la mente racional secuestrándola. Entonces, ¿cuál es el proceso para uno pensar en el futuro? Primero, las emociones despiertan sentimientos, despiertan habilidades e impulsos en todos los seres humanos. Las anteriores, ¿qué definen? Definen nuestros comportamientos, nuestras conductas, haciéndonos más o menos funcionales ante la vida, ante el contexto en que estamos, para poder construir mentalmente el futuro. Porque si nosotros no estamos equilibrados con nuestra mente emocional y con nuestra mente racional, poco vamos a poder pensar en que tenemos futuro, en qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros, los seres humanos, tenemos 44 emociones con las que nacemos, con las cuales morimos. Tenemos unas que son primarias, tenemos secundarias, pero todas van encadenadas. Cuando nosotros nacemos con dos miedos a flor de piel. Los demás miedos son adquiridos. Y es el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a la sensación de caída. Y como siempre nos han enseñado a tenerle miedo al miedo, con el miedo siempre nos han chantajeado, nos han esclavizado, porque además todo lo desconocido es peligroso, es miedoso, es malo. Entonces siempre estuvimos reprimidos, sabiendo que la emoción del miedo es la emoción madre, porque es la emoción de la sobrevivencia. El miedo nos está diciendo, cuidado, aquí hay peligro. Si nosotros no hubiéramos aprendido con el miedo a que el fuego nos quema, a que los carros nos pueden pisar, que si hay una altura y damos el paso, caemos al vacío y nos vamos a matar. Entonces, ese miedo es algo que es el motor de la vida de cada ser humano. Pero en el contexto en que nosotros nos desarrollamos, pues el miedo siempre ha sido malo. El miedo, cuando es disfuncional, ¿qué pasa? El miedo paraliza, el miedo no deja pensar, el miedo no deja actuar, el miedo enferma, produce ansiedad y estrés, y el miedo es el enemigo oculto y el asesino más grande que tenemos en pleno siglo XXI. Entonces, ¿te da miedo el futuro? Yo creo que a la mayoría de las personas hemos sentido esa incertidumbre, ese miedo, y esos dos caminos que se abren acá, uno muy, muy brillante, el otro más opaco, pero a nosotros la parte social, política y religiosa siempre nos ha llevado por este camino un poco más oscuro y vamos por él, porque nos da miedo tomar esa iniciativa de decir que nosotros tenemos ese derecho de crear, investigar, aceptar y no andar por el camino que siempre nos han tratado, que nos va a llevar a la frustración y cada vez a tener más miedo de tomar nuestras propias decisiones. Mire, el ser humano sufre más por lo que imagina y no por lo que realmente sucede. ¿Cuántas personas, cuando van a tomar una decisión,
o cuando están enfrentando algo que es inusual o que es con mucha incertidumbre, ¿por qué siempre se imaginan lo que es negativo, lo que es malo? ¿Por qué no se pueden imaginar que uno puede ser creativo, uno puede conseguir habilidades? Cuando uno vence el miedo, cuando uno lo enfrenta, uno aprende a ser resiliente, aprende a ser empático, flexible. O sea, va despertando y va encadenando las otras emociones y podemos tener por lo menos un mapa mental de que sí hay cosas buenas en el futuro y que lo podemos construir si lo traemos a este presente y vemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero, ¿qué nos está pasando? Que seguimos construyendo el futuro a partir de nuestros miedos. Ahora con la pandemia, con esta incertidumbre, con todo esto que nos trajo el encierro y que nos trajo la pandemia, que nos tocó de pronto enfrentarnos con nosotros mismos, enfrentar todos esos miedos que de una o de otra forma nos los han creado. Entonces yo creo que fue el momento para que nosotros pensáramos en las emociones del ser humano, que si las tenemos, tenemos que vivir con ellas. No podemos seguir viviendo con 44 locas, sino que tenemos que hacer 44 amigas para poder tener un mundo en paz, un mundo empático, un buen vivir y un futuro, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen detrás. ¿Y qué pasa con el miedo al derecho de tener futuro? Prácticamente todos estamos como pendientes en el medio en que nos movemos, en qué nos van a decir los jefes de Estado, las personas que toman decisiones por nosotros, porque no las tomamos nosotros, sino que siempre nos estamos dejando llevar porque otros decidan y no nos sentamos a ver que nosotros tenemos todas las capacidades mentales, racionales y emocionales para poder nosotros construir primero individualmente nuestro futuro. O sea, nosotros podemos mirar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y luego tenemos que buscar el consenso de los demás para poder tener ese derecho y perder ese miedo. Cuando una persona tiene miedo, encadena la mayoría de las emociones, pero hay unas muy especiales. La frustración. Vive frustrado, entonces es irritable. La envidia, porque yo no y el otro sí, entonces quiere ser o hacer lo que es el otro. Una ansiedad que ustedes saben que hoy por hoy es uno de las enfermedades más graves que hay, porque eso lleva a la depresión. Rabia, porque como uno se siente frustrado de que no es capaz, entonces nace esa rabia y esa rabia empieza a crecer y empieza a llevarlo a un orgullo de que yo soy el único que puedo, yo soy el que tomo las decisiones, yo soy el que sé, yo soy autocrático y no podemos ni siquiera compartirlo con los demás. Y no nos da como esa capacidad de pensar qué líder o qué tipo de jefe o de profesor o de padre o lo que quieran a nivel del contexto quiero ser yo. Hay muchas formas y es enfrentando las emociones, conociéndolas, aprendiéndolas a manejar para saberlas usar. La palabra de moda resiliente y empático, esas son unas habilidades que tenemos que se pueden trabajar, se pueden despertar, pero es enfrentando el miedo. Pero vamos a pasar a una de las emociones primarias más importantes que tienen que ver con el futuro, la anticipación.
el ser por naturaleza es anticipatorio. Inclusive hay una anticipación que se vuelve instintiva. Si alguien le va a tirar algo a otro, pone la mano, se adelanta a pensar si voy a salir, qué voy a hacer, cómo lo tengo que hacer. Entonces, con Rodolfo Ginás, en su gran libro El cerebro y el mito de yo, con un prólogo de García Márquez, él muestra cómo la mente emocional y cómo la mente racional y el ser humano completo está hecho para ser un hombre anticipatorio. O sea, nosotros podemos y tenemos que ejercer el derecho de que por naturaleza somos anticipatorios. Entonces, no nos pueden quitar el futuro. Paul Gauguin hizo en 1897 un cuadro, y ese cuadro lo denominó ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Y yo le agrego ¿y qué tenemos que hacer? Eso es en base el hombre prospectivo, porque después de ser nómada, después de ser agricultor, empezó a ser un hombre pensante, a decir, ¿qué quiero yo? ¿Hasta dónde tengo que ir? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Entonces se volvió un hombre situado. Ese hombre situado con esas preguntas es que adquirimos por naturaleza ese derecho al futuro. Y no es sino preguntarnos qué queremos, cómo lo queremos, después de analizar todo en este presente y acordarnos que ese pasado ya nos mostró lo bueno, lo malo o lo regular que hay en ese mapa mental de futuro. El futuro creo que todos lo podemos construir, primero individualmente, segundo colectivamente, pero primero tenemos que comenzar con la parte esencial, con la parte humana. Tenemos que saber que somos seres emocionales, que tenemos 44 emociones que nos van a guiar por la vida para ser mejores seres humanos, para ser resilientes, para ser empáticos, para poder vivir en paz y para construir un futuro para las generaciones que vienen atrás. Y yo creo que el hecho de sentarnos y obligarnos a vernos primero como seres humanos completos, y así podemos sentarnos con los demás a, entre todos, construir el futuro y hacer valer el futuro que tenemos como derecho fundamental para que ni la sociedad, ni la comunidad, ni la política, ni la religión no lo empiecen a negar, encasillándonos en el miedo y la incertidumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta Lucía, por tu enfoque en el ser humano desde esta primera introducción a el futuro como derecho fundamental, desde el tema del miedo al futuro. Yo ahora quiero presentarles e introducir a María Sierra Pacheco, de nuestra hermana República de México. Ella es maestra en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, licenciada en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es candidata a doctor en Ciencias Penales, doctoranda, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-1, miembro del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconocida como prospectivista senior por la World Future Studies Federation en su vicepresidencia para la región
latinoamericana y tiene una experiencia como docente en la Universidad Pontificia de México, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, además del Instituto de la Judicatura Federal. Sus temas principales son la perspectiva, la seguridad humana, las violencias sociales, y yo sé que me ha quedado corto en otras partes que ella no quiso mandarnos en su corto currículum, pero sí queríamos que la recibiéramos y nos va ella a hablar acerca de, ya salimos del individuo como tal y vamos a empezar a hablar de un tema ya más generacional y más amplio. María, muchísimas gracias, por favor. Muchísimas gracias. Pues estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir realmente pues algunas ideas que nos permitan discutir o hacer algunos planteamientos sobre este derecho al futuro, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor compartir este espacio con todos ustedes y pues me gustaría iniciar pues esta pequeña participación con el tema de la bioética, futuro y próximas generaciones. ¿Cuál es mi más grande motivación para poder hablar sobre esta cuestión? Pues es más bien, ustedes lo que ven es la foto de mi hija de casi 2 años. Quiero manifestar que, bueno, esto es lo que a mí me lleva a pensar en el futuro de una manera mucho más comprometida, no solamente en la parte profesional o académica, sino también en la parte personal, y obviamente pues yo le escribí esta parte a mi hija Andrea. Quiero que camines segura en esta tierra, que sepas que cuentas con un entorno que te permite ser quien eres y hacer aquello que decidiste venir a hacer como miembro de la humanidad. Sé que eres valiente, pues elegiste un tiempo caótico para mostrarte. Por eso mi compromiso es garantizarte el futuro. Es tu derecho no solo humano, sino también divino. Esta última parte yo la justifico porque considero que los seres humanos también tenemos una dimensión espiritual que en muchas ocasiones dejamos de lado para las discusiones académicas y para las discusiones pues de temas tan complejos como el futuro. En ocasiones preferimos omitir esta dimensión del ser humano porque a veces nos hace un poco de ruido en cómo ir planeando nuestro futuro. Pero bueno, la intención es también hacerlo desde esta forma. Hablar de generaciones futuras, ¿qué es lo que implica? No solamente es hablar de quienes no han nacido, y ahí yo le respondería a la doctora Baena, también tienen derecho al futuro, quienes no han nacido justamente. Y es también plantearnos qué documentos internacionales hablan ya de este tema, ya se preocupan de una forma mucho más puntual de quienes todavía no nacen, ¿no? Y de quienes pues están tan jóvenes como pues nuestros hijos o los nietos de algunos de ustedes, pues que todavía no tienen ni 5 años, ¿no? Y entonces ver que sí hay un marco normativo que prevé el derecho al futuro de estas generaciones. Está en primer lugar el Decálogo del Mar y la Declaración de Derechos para la Futura Generación que elaboró el equipo de Jacques Cousteau, la Declaración de la Laguna que se hizo en 1994, la que habla sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para las generaciones futuras, que fue un documento que se elaboró en 1997. De este documento cabe destacar justamente que se empieza a hablar de quiénes somos responsables del futuro de las generaciones que están por venir. Y entonces, pues ahí empezamos a, pues no solamente hablar de este tema, sino también a ver quiénes tenemos la obligación de poder garantizar ese futuro y que obviamente pues sea de lo mejor posible para quienes todavía no pueden tomar sus propias decisiones y que, bueno, pues habría que empezar también a trabajar en esa parte. Y una declaración un poco más actual, y esa es un poco la justificación de hablar desde la bioética sobre este tema, es la Declaración Universal sobre Derechos y Derechos Humanos de 2005. De los aspectos generales, ¿qué es lo que tenemos para hablar sobre estas generaciones? Es como ente,
¿no? Como una generación, como un grupo, un colectivo, y tiene que ser susceptible de que se protejan sus derechos. Y obviamente también reconocer que no solamente tienen derechos, sino que además tendrán sus propios intereses, no tendrán que heredar los intereses de las generaciones actuales, quizás tengan algunos que compartan con nosotros, pero también tendrán intereses distintos y habría que reconocerlo también desde ahora. Son seres que están por nacer, cuyos intereses y necesidades deben protegerse justamente por quienes estamos hoy viviendo el presente. No podemos comprometer de manera a los integrantes, ¿no?, de estas generaciones, en el sentido de que no tengan un mayor número de opciones para poder elegir cómo quieren vivir, ¿no?, sino que más bien tendríamos nosotros que considerar la posibilidad de tener un abanico mucho más grande que les permita desarrollarse como seres humanos aquí en la Tierra, pero donde además no estén limitados por aquellas decisiones que nosotros tomamos en el presente, sin estar pensando en generarles a ellos un espacio mucho más factible para su toma de decisiones. ¿Por qué hablar de bioética cuando hablamos del derecho fundamental al futuro? Pues bueno, vamos a desglosar aquí en algunas cuestiones. ¿Por qué incorporar la bioética a este tema, ¿no?, como una de las herramientas que nos permiten tener una discusión mucho más amplia? Pues bien, la ética pues habla justamente de lo que es el bien y el mal para regular las relaciones entre seres humanos. Una de las características de la ética tendría que ser que es laica, ¿no?, que efectivamente no está ceñido a un sistema de creencias religioso ponderante o dominante, ¿no? Y entonces aquí empezamos a hablar ya de una cuestión del ser humano como característica de discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, no porque haya una pauta religiosa que me lo señala, sino porque hay una sensación, una parte intuitiva que me hace percibir que si mi comportamiento no me hace sentir bien conmigo mismo, quizás es porque no sea del todo bueno o correcto, y si me siento contento, satisfecho y pues además también me genera cierto nivel de felicidad, a lo mejor esa parte intuitiva me está indicando que ese comportamiento está más apegado a cuestiones de la bondad, ¿no? Y entonces habría que retomar algunos valores de la ética para poder establecer cómo voy a discutir algunos de los problemas presentes para no afectar a las generaciones futuras. La parte de la vida, ¿no?, es en un sentido ya mucho más amplio. No solamente hablar de bioética es hablar del ser humano como tal, es también abandonar un poco este antropocentrismo, pues que nos ha llevado a muchas de las condiciones que incluso hoy vivimos como dentro de la pandemia. El pensar que el centro es el ser humano en un sentido egoísta, ¿no? Es también ubicar la vida en un sentido mucho más amplio, es reconocer también que hay una responsabilidad del ser humano por todas las capacidades que tenemos que nos diferencian de los demás animales que habitan este planeta, y que esa responsabilidad es hacia cualquier ser vivo. Y justamente a partir de 1927, pues ya empieza a perfilarse este saber de bioética de una manera mucho más puntual, empieza a plantear desafíos que están relacionados con la vida en el planeta. No solamente es con la vida de los seres humanos en un ambiente social, urbano o rural, sino también empieza a considerar el planeta como el hogar de los seres humanos que compartimos con otros seres vivos, y entonces de ahí la discusión se vuelve mucho más compleja, pero también incorpora pues mucha mayor responsabilidad sobre nuestras decisiones. Discúlpenme, pero me estorba un poquito, entonces lo voy a pasar para acá. El principio precautorio es una de las cuestiones que me gustaría destacar justamente en la incorporación de la bioética a nuestras discusiones del derecho fundamental al futuro. Este principio tiene una de las características que nos permite ver de manera muy palpable la anticipación a la creación de riesgos, daños o peligros con la toma de decisiones en el presente. Entonces, ¿qué es lo que hacen las discusiones o los dilemas que se presentan desde la bioética? Justamente pensar que si no tenemos la información suficiente o desconocemos hasta cierto nivel lo que podría llegar a pasar, y lo cual podría generar un riesgo, un peligro o un daño a generaciones del futuro,
o incluso a generaciones presentes a un mediano o largo plazo, se evita el que se actúe en cierto sentido. Y entonces, de esta manera podemos ir planteando justamente que las decisiones que tomemos como humanidad no generen riesgos para el futuro, no generen peligros que a lo mejor no tendríamos una forma de resolver más adelante, sino que nos vayamos con mucha más cautela, que podamos discutir las cosas de manera más pausada para evitar estas situaciones que no tenemos la certeza de que sucedan, pero sabemos que no tendríamos forma de resolverlo sin causar más daño. Y entonces este principio es sumamente importante considerarlo como uno de los grandes aportes de la bioética para las discusiones de algunos temas, para la toma de decisiones que bien podrían afectar al resto de la humanidad y obviamente también al resto de los seres vivos en el planeta. Y entonces este es uno de los principios que a mí pues realmente me llaman mucho la atención, que aporta la bioética para la discusión del futuro. Porque si bien no se plantea como de una postura prospectivista, ¿no?, la bioética como tal, sí este principio nos muestra ese interés, ¿no?, esa preocupación de no estar generando un daño o un peligro para las siguientes generaciones, y entonces se utiliza y se aplica mucho en la resolución o discusión y reflexiones de los dilemas que podrían plantearse desde la bioética. La bioética también, ¿por qué sería una herramienta que me parece importante considerar en este sentido? Pues bien, permite el entorno idóneo para que diversas disciplinas, ciencias, saberes e incluso experiencias concurran en las discusiones. No solamente se reconoce la parte médica, que si bien es cierto, las discusiones de bioética mucho surgieron en el ámbito de salud, también lo es que permite esta conversación multidisciplinaria en donde podría participar alguien que quizás no tenga un grado académico, que quizás no tenga un reconocimiento científico, entre comillas, pero que su experiencia es tan enriquecedora que no podríamos dejarla fuera de la discusión o de las aportaciones que se puedan hacer para poder tomar las mejores decisiones colectivas, pensando también en el presente, pero obviamente con miras a tener un mejor futuro. La reflexión invita al futuro para incorporarse, ¿no?, y poder entonces realmente ser propositivos en este sentido, ¿no?, qué es lo que queremos de ese futuro, y entonces esas decisiones poderlas también traer a la discusión y hacer pues este planteamiento mucho más integral donde puedan participar muchos más factores, muchas más variables, y nuestras decisiones no pongan en riesgo este derecho fundamental al futuro. Y obviamente una de las características que habría también que destacar es que se enfatiza el compromiso social intergeneracional. Y esto es, me parece, de los aspectos que más llaman la atención, porque en ocasiones tomamos decisiones de manera periódica, ¿no?, en el ámbito político, pues según el periodo que se tenga para ejercer el poder, son 3, 6, a lo mejor 4 años, según el tipo de modelo de gobierno que se tenga, y entonces no hay un compromiso intergeneracional, no hay un compromiso ni siquiera con una planeación de país, ¿no?, o de nación, o de bloque, o de continente, pensando más allá de estos periodos o de estas pautas temporales. Entonces, pues la bioética sí nos invita a considerar que hay un compromiso no solamente de quienes toman decisiones y quienes las llevan a cabo, sino es un compromiso social intergeneracional, ¿no? Tengas pensado o no tener hijos o nietos o no lo tengas dentro de tu proyecto de vida o tu proyecto familiar, pues justamente es también entender que hay un compromiso con las generaciones que están por venir o las generaciones que aún son demasiado jóvenes para poder pues manifestarse en el sentido de solicitar que se garantice su futuro. ¿Cuáles son los dos grandes referentes que a mí me han permitido pues ir explorando el tema de la bioética para fines de entender un poco más este derecho fundamental al futuro? Jacques Cousteau
prácticamente pues es de conocimiento mundial, ¿no? Este personaje que se dedicó más a hacer estudios del mar, pues algunos tuvimos ocasión de conocer también sus videos sobre cómo hacía estas investigaciones en los océanos, y hace el primer decálogo del mar, ¿no? Y entonces también es muy interesante su postura, en donde él solicitaba que el océano no se utilizara con fines bélicos, que más bien fuera un medio para poder unir naciones y no tanto un medio para llegar a pues generar estas cuestiones bélicas o de guerra. Y entonces desde ahí su visión era también de un respeto implícito a los océanos y obviamente pues a todos los habitantes del océano. Y entonces de ahí el sentido pacífico del uso de los océanos. Y obviamente también empieza a plantear la protección de los derechos de las generaciones futuras, más si en un sentido del uso de los recursos del mar o del océano. Y entonces, bueno, con su muerte se creó la asociación que lleva su apellido y son quienes también han estado pugnando porque se respete este derecho de las generaciones que están por venir. En el caso de México está la doctora Garbiñez Aruguatari, que además me gustaría hacer mención, que es una compañera y amiga a la quien le tengo mucho afecto, y me gustó muchísimo que ella como abogada, ¿no?, empezara también a hablar de generaciones futuras, porque también a veces en la formación jurídica pues es un tema al que no recurrimos, ¿no? Es un tema pues que no consideramos dentro de los problemas jurídicos. Sin embargo, ella escribió un artículo que le publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ya hace algún tiempo sobre generaciones futuras, y hace una compilación muy interesante sobre los ordenamientos internacionales y nacionales que hablan precisamente de quienes integran estas generaciones. Además, su formación, porque además ella actualmente es la jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, Éticos y Sociales del Instituto Nacional de Medicina Genómica aquí en México, fue justamente incorporar esta visión al área de la medicina genómica, ¿no?, que me parece que también son de los temas que debemos traer a las discusiones del futuro, estos avances de la medicina a nivel de genética, cómo los podemos emplear para no poner en riesgo a la humanidad, ni el entorno, ni los demás seres vivos. Y obviamente, pues también hace un planteamiento completo sobre la bioética y obviamente le da forma y lo cristaliza cuando incorpora la temática al área del derecho. Entonces, estos son los dos grandes referentes que a mí me han permitido ir incorporando los principios de la bioética y sus planteamientos a la discusión y a la formación de la comprensión justamente de este derecho fundamental al futuro, no solo de quienes estamos ahorita en la Tierra, sino de quienes podrían llegar a partir del día de mañana. Y entonces, el pensar en generaciones futuras nos permite pues, considerar tres grandes esferas. Está la ética del cuidado, ¿no?, que hoy también se ha destacado mucho, de quienes cuidan a quienes nos cuidan, ¿no?, desde la parte de las madres, las abuelas, las enfermeras, el personal de salud, que mucho se ha destacado su trabajo durante la pandemia. La ética de la justicia, que está también un poco más asociado a un aspecto de estereotipo masculino, quienes son jueces, pero también tienen una función importante para garantizar el futuro cuando pues las leyes que aplicamos, diseñamos y demás no están pensando en estas generaciones. Y entonces el poder unir estas dos grandes esferas de la ética en el compromiso social intergeneracional me parece que es un aspecto de gran relevancia para poder consolidar el derecho al futuro como algo tangible, no solamente como algo ideal o algo que solamente 3, 4 personas por país se interesan, organizan foros y pues nadie les pone atención ni hay pues un impacto en el cambio de los planteamientos que hacemos. Y entonces, ¿cuál es la intención de poder compartir estas ideas con ustedes? Pues bien, poder construir esto que para mí sería el derecho humano al futuro, que sea seguro, que sea pleno y que sea abundante, ¿no?, en todos los sentidos. Pero sobre todo, que sea un futuro donde los seres humanos lo hagamos de forma consciente, ¿no? Y entonces la intención es justamente pensar en el derecho fundamental al futuro, tanto de nosotros, nuestro futuro personal, nuestro futuro familiar, social,
planetario, pero también de las generaciones que están por venir. Mis recomendaciones para poder ir también integrando la bioética a lo que hacemos, hay una serie de Zac Efron, que bueno, planteó esto con los pies sobre la tierra, hace un recorrido a diferentes países donde también va haciendo conciencia de cómo hemos modificado nuestro planeta, pero da opciones a cómo mejorar el futuro en diferentes áreas. Hay un perfil de Facebook de la UNAM que es sobre bioética, tiene su podcast en el Radio UNAM que se llama El Árbol de las Ideas, que está enfocado justamente a cuestiones de bioética. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad tiene un diplomado que habla de bioética, salud y bioderecho. Aquí lo importante sería destacar que pues son cosas que hemos tratado de ir trayendo a las discusiones del futuro. Y hay un perfil en Twitter que se llama Ethos Laboratorio México, que también hace pues aportaciones para pensar en un futuro mucho mejor para nosotros y para las siguientes generaciones. Pues por mi parte sería todo, les agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición para que una vez que acabe mi compañero con su ponencia podamos resolver sus dudas y sus inquietudes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mari. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por tu intervención. Aunque hemos recibido ya un par de preguntas, queremos animarlos para que nos hagan las preguntas en el chat para los ponentes y para poder abordar las diferentes inquietudes. Ahora vamos a dar paso y le damos la bienvenida a Sergio Federico Raño, de Argentina, de Mendoza, Argentina. Él es de las generaciones jóvenes, así como María, que él es de la hermana República Argentina de Mendoza, abogado egresado de la Universidad de Mendoza. Él actualmente está está cursando el doctorado, es doctorando en Derecho Ambiental y Recursos Naturales en la Universidad de Mendoza, Argentina. Tiene preparación en cibercriminal y en evidencia digital. Además, él es miembro permanente del área jurídica del Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Es docente adscrito designado de la Cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza también, y actualmente está desempeñando sus funciones en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza. Sergio, te vamos a dar la palabra. Vamos a pedirle a quien esté por allí con el micrófono prendido que lo apague y vamos adelante. Entonces ya puedes compartir tu presentación. Sergio, te recuerdo las preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí. Bien, a ver, vamos a... Espero que se ve la... ¿Se ve bien ahí la presentación? Bien. Bueno, comencemos entonces. Buenas tardes a todas y todos. Yo les voy a comentar un poco de las garantías para los seres humanos del futuro. Para empezar, como disparador, les planteo, ¿existe el derecho al futuro? En mi opinión, desde una visión puramente jurídica, digamos, yo entiendo que no. Y le voy a explicar por qué no. Porque no se puede tener derechos sobre una dimensión temporal. Lo que podemos hacer los seres humanos es elegir cómo vamos a transitar esta dimensión temporal. Y además tenemos que decidir cómo van a transitar ciertos miembros de la sociedad. Por eso voy a la segunda pregunta, que ustedes dirán, bueno, que obvia la respuesta, ¿los seres humanos son titulares de derechos? Todos los que están aquí me pueden, supongo, dar toneladas de bibliografía diciéndome que sí, lógico, pero ¿lo ejercen?
lo ejercen en el presente, hay posibilidades que lo poco que pueden llegar a ejercer un importante sector de la sociedad lo haga en el futuro. Esas son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a enfocarnos. ¿Qué queremos de la sociedad en el futuro? Por eso yo les voy a comentar un poco de los sujetos vulnerables. ¿Quiénes son los sujetos vulnerables? Existen, desde la terminología jurídica y otras, lógicamente otras ciencias, varias formas de denominar a estos sujetos vulnerables. En principio, ¿quiénes son? Son aquellos que por ciertas circunstancias o condiciones o causas no tienen acceso a el ejercicio de sus derechos. Tienen impedimentos, por ejemplo, los menores, las mujeres, la gente en situación de pobreza. Pueden ser, por ejemplo, las reglas de Brasilia nos dicen que las causas pueden ser respecto de, sobre todo, la edad, situaciones sociales. Y entonces, ¿quiénes son los sujetos vulnerables? Todos aquellos, como dije, que tienen impedimento. Y las generaciones futuras pueden ser sujetos vulnerables. ¿Deberíamos considerarlos sujetos vulnerables? ¿Existen condiciones en el presente que hacen que los que van a venir, y no estoy hablando de los que van a venir como en una película de ficción, más o menos como Blade Runner, que llegaron en algún momento, no, los que van a venir a 2030, ¿pueden ser sujetos vulnerables? El tiempo es un agravante de las condiciones de vulnerabilidad que hemos hablado, que les acabo de decir. O sea, ¿el tiempo va a agravar la vulnerabilidad de los menores de edad hoy? Creo que esa es de las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer cuando hablamos de el derecho al futuro. Después nos tenemos que preguntar de quiénes son las generaciones futuras. O sea, desde el plano de la sociología hay varios autores que lo han abordado, no me voy a tener en eso porque no es mi área. Ortega Gasset siempre decía que tenía que haber, como parámetro, tomaba que tenía que haber una comunidad de fecha y espacio. La normativa, acá María Sierra ha hablado bastante, así que tampoco voy a abundar en eso. Sí me gustaría mencionar que ya desde la Carta de Naciones Unidas en el 45 ya se estaba previendo defender a las generaciones venideras del flagelo de la guerra. La mayoría de los instrumentos en materia de ambiente hablan o se refieren a el desarrollo equitativo, uno de los últimos tratados más importantes en materia ambiental de los últimos tiempos, el Acuerdo de Escazú, que se refiere a los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, tiene como objetivo comprometerse con las generaciones futuras. Entonces, yo entiendo que normativa, tanto jurídica, ética, sociológica y hasta psicológica, existe. Pero eso equivale a que existe un deber de cuidado, por eso les hago esa pregunta. O sea, ¿existe ese deber de cuidado? ¿Para quién? ¿Quiénes son las generaciones futuras? Por eso varios autores han planteado el problema de la identidad o de la no identidad. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues si no lo podemos identificar, yo creo que en realidad va por otro lado la cuestión. Tenemos que empezar a pensar qué les estamos dejando y qué le estamos dejando respecto a qué, a distintas dimensiones. Tenemos la social, la laboral. Yo me enfoco más, como es mi especialidad, en la dimensión del ambiente, porque en realidad es una cuestión, yo creo que el derecho en general es una cuestión de sentido común. Entonces, el sentido común que nos dice, si hoy los recursos no son aptos, mañana van a ser menos. Entonces, para defender a las generaciones futuras, a las personas que son vulnerables hoy, necesitamos recursos que sean aptos. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades, para apuntar al desarrollo, para que mínimamente permitan ejercer derechos. Varios juristas se han enfocado mucho en esta cuestión, de decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer las generaciones presentes? Conservar y transmitir oportunidades a través de los recursos. Por eso yo les pongo acá que la alternativa de tutela es mediante, por ejemplo, la protección del medio ambiente. Pero, acto para todos los prospectivistas, ¿el futuro es cognoscible? ¿Se puede conocer? Porque si podemos conocer, ya tenemos que empezar a actuar directamente, tenemos que empezar a implementar. Ya no podemos seguir esperando, debatiendo, diciendo, bueno, a ver cuándo vamos a hacer un tratado, otra nueva declaración. Ya existe el deber. Entonces tenemos que actuar. Y ya tenemos los medios cuantitativos, por ejemplo. Existen los modelos de cambio climático. Es más, una famosa sentencia actual de los Países Bajos basa su sentencia y la obligación del Estado de Países Bajos de bajar sus emisiones en un modelo de cambio climático. ¿Existen modelos cualitativos?
como diría la doctora Baena, los escenarios son modelos cualitativos y es importante, tenemos que comprometerlo a utilizarlos, por eso les pregunto, ¿existe un compromiso para utilizar estos medios que ya tenemos, sobre todo la perspectiva, que nos permiten visualizar y entender el futuro para defender y para permitir que los sujetos vulnerables, entre ellos las generaciones futuras, puedan ejercer sus derechos? Yo entiendo que sí, que ya estamos comprometidos, tenemos los medios, entonces tenemos que empezar a actuar y tenemos que empezar a implementar. Pero, ¿contra qué vamos a actuar? ¿Sobre qué vamos a actuar? Yo le llamo las barreras de entrada, que a diferencia del plano económico, digamos, que lo que impide la entrada a un mercado, yo entiendo que estas barreras de entrada son las que van a impedir que en el futuro los sujetos vulnerables sobre todo puedan ejercer sus derechos, que aparezcan obstáculos nuevos, que no se corrijan los que estaban hoy, entonces que le impidan que a una entrada a la sociedad, a una vida digna, una calidad digna, porque quien no puede vivir dignamente en una sociedad verdaderamente no puedo decir que forma parte de ella. ¿Y cómo se forman? Por los obstáculos que hoy ya existen, por los obstáculos que condicionan a la vulnerabilidad, que son harto conocidos en América Latina, así que creo que no es necesario ahondar sobre ellos. Pero entonces esto nos lleva a preguntarnos, ¿ya existe un conflicto intergeneracional? Yo entiendo que sí, y hay pruebas de ello. En 2018, la Corte Constitucional de Colombia le dio la razón a un grupo de 25 niños, niñas y adolescentes que demandaron al Estado colombiano, casi en su totalidad, por el avance de la deforestación en el Amazonas y el daño que les iba a provocar a ellos en el año 2041 y el 2041-2071, donde iban a ser adultos y donde iban a desarrollar su vida adulta y donde ellos merecían una mejor calidad de vida. Ya después de 2071, donde iban a, por lo menos tienen el derecho a disfrutar su vejez. Entonces, hoy existe un problema, un conflicto intergeneracional, tanto intra como inter. Intra respecto de aquellos del presente hacia el futuro, intergeneracional desde el futuro hacia el presente. Todas cuestiones que yo creo que son hartas conocidas para los prospectivistas, esta forma de visualizar la cuestión. Y como ya les digo, el conflicto ya llegó. ¿Y por qué? Por lo que siempre, por el mismo problema que ha tenido la humanidad. Yo siempre digo que uno le puede gustar mucho la ciencia ficción, pero la ciencia ficción, cuando uno ve las películas, ¿cuál es el problema? El ser humano sigue siendo el mismo. Tentará naves espaciales, manejará robots, pero el mismo. Tiene los mismos problemas. Y siempre, ¿cuál es el problema? La desigualdad. Pero entonces, debemos preguntarnos, ¿tenemos el deber de derribarlas? Yo creo que está clarísimo que tenemos ese deber de derribarlas. Pero, ¿quién tiene el deber? Yo entiendo que la sociedad en su conjunto, todos los estamentos, todo el Estado, las asociaciones privadas, nosotros como individuos, ciudadanos, tenemos ese deber que es ético, que hace la dignidad de la persona. Tenemos que asegurarnos que exista una vida digna de los seres humanos en el futuro, y sobre todo, como les reitero, de los sujetos vulnerables. Por eso yo he estado pensando en garantías anticipatorias. Pero, ¿cuál es la obligación de garantizar? ¿O qué significa la obligación de garantizar cuando hablamos, por ejemplo, de derechos o por ejemplo, de derechos humanos? La Corte Interamericana nos dice que principalmente que es remover obstáculos. ¿Para qué? Para poder ejercicio de derechos y que no se tolere lo que ya y la intolerancia total a la existencia de estos obstáculos. Pero ¿qué le tenemos que agregar nosotros cuando queremos hablar del futuro? Esta dimensión temporal, pero en movimiento, no como un compartimiento estanco, por posibilidades. Pero entonces, ¿qué es una garantía? Depende entonces cuál es la rama o la especialidad que utilicemos. Yo entiendo que en general son mecanismos, para nosotros los abogados son mecanismos procesales. ¿Pero para qué? Para poder ejercer derechos. Y ahí está el asunto. Tenemos la obligación de garantizar y tenemos que usar los mecanismos. Pero, como ya les digo, tenemos que reajustar nuestra dimensión temporal de la utilización de estos mecanismos, porque ya no nos sirve prevenir. Como nos enseña la perspectiva, ¿qué tenemos que ser? Proactivos, por eso tienen que ser anticipatorias, por eso tienen que estar en movimiento. Por eso los mecanismos destinados a resolver obstáculos de hoy y obstáculos que van a aparecer tienen que ser anticipatorios. Pero, ¿qué herramienta vamos a usar para que existan estos mecanismos? Yo desde el plano del legal siempre he recomendado
enfocarnos en la parte procesal, digamos, las herramientas procesales que hacen que el juez pueda ordenar una tutela preventiva y además todos estos mecanismos procesales para hacer cumplir la sentencia. Tenemos sentencia excelente, hito histórico y estamos en veremos. ¿Cómo la vamos a cumplir? Y es más, lo peor de todo, ¿qué pasa con el tiempo ha transcurrido y ahora lo hemos cumplido? Por ejemplo, en materia de ambiente. ¿Qué pasó con el río que nunca se limpió, que nunca se terminó de recuperar? ¿Qué pasó a futuro? ¿Qué efectos ya está generando futuro? Pues no es lo mismo lo que pasó al año de la sentencia que a los 10. Entonces, por eso yo recomiendo, en parte de derecho, utilizar los mecanismos procesales. Pero, ¿por qué le he puesto acá que la prospectiva es la herramienta de herramientas? Porque da una metodología para poder conocer el futuro. Y da la visión prospectiva, toda la herramienta y mecanismos deberían tener esa cualidad prospectiva, que la distinga de otros mecanismos, que tenga esa dimensión de futuro. Porque ¿cómo podemos ponernos en el lugar de alguien si ni siquiera nos ponemos a pensar en su realidad? Por ejemplo, la sentencia que les comenté de Colombia nos habla de un pacto, de ordenar al Estado, hacer un pacto entre las generaciones presentes y futuras, pero ¿cómo vamos a hacer un pacto si no nos ponemos en el lugar del otro, en el lugar en el que va a estar el otro, o el que ya está, por lo que ya no se puede evitar en el presente? Por eso, a modo de conclusión, les he puesto, ya no hay tiempo para pensar en el futuro, es tiempo de actuar para construir el futuro que ellos merecen. Y verán que no le he puesto quién, porque en realidad somos todos, depende de en realidad nuestro compromiso, de nuestra creatividad, de nuestras ganas de actuar en el caso concreto. Tenemos que ser creativos, tenemos que buscar la vuelta de la cuestión. No podemos estar como siempre, o como nos pasa en el ambiente, que hacemos reuniones, discutimos y vemos. No, tenemos que ver en el caso concreto cómo ayudamos mejor, cómo aportamos la visión de futuro, cómo nos aseguramos que no falte la dimensión de futuro. Tenemos que pensar de esa manera, tenemos que darnos cuenta la conexidad entre derechos, entre mecanismos. Hay una conexidad clarísima y lo tiene dicho la Corte Interamericana en su opinión consultiva respecto de medio ambiente y derechos, entre el derecho al ambiente y los derechos humanos que le son conexos. Y la dimensión de futuro es esencial para la existencia de derechos del ambiente y esencial para los derechos humanos que le son conexos. Y todo esto en el marco de ¿qué? De una visualización, de un futuro cognoscible. Y para eso tenemos la prospectiva. ¿Y por qué yo les insisto tanto con la prospectiva? Porque lo mejor que puede hacer la prospectiva y lo mejor que hace hasta el día de hoy nos permite modificar nuestros modelos mentales. Nos permite verdaderamente comprometernos, nos permite aspirar a tener una verdadera empatía con aquellos que todavía no están, y nos permite generar en el fondo la verdadera empatía para hacer algo por otra persona que tal vez no vamos a ver. Bueno, desde ya, muchas gracias. Espero que les haya parecido interesante. Les recuerdo, bueno, que por cualquier consulta estoy acá a disposición. Creo que se me fue. No, muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Aquí estamos. Hay una serie de comentarios y un conjunto de preguntas. Voy a hacer los comentarios primero que nos han entrado en esta primera parte y paso inmediatamente a plantear las preguntas que indistintamente podrán contestarnos cualquiera de nuestros tres ponentes. Van dirigidas a cualquiera de los tres. Fundamentalmente la preocupación la van ustedes a escuchar. Entonces, bueno, sí hay un consenso en que el derecho a las futuras generaciones implica nuestra obligación, que no solo preserve el futuro, no se trata solo de preservar el futuro, sino preparar a las próximas generaciones para enfrentar todos los problemas que pudiéramos causar. Y efectivamente la educación, nos dice otro compañero, que es
fundamental, educación con nuestro ejemplo, tal vez valores, liderazgo y sensibilidad, pero sobre todo dejar el yo, sustituirlo por el nosotros, ¿no? El futuro efectivamente hay que construirlo si es que ahorita no existe. La discusión que también está en el fondo es que de alguna manera este futuro es consecuencia y consecución del pasado y del presente. Por eso, acá, desde este punto de vista, sí existiría. Y también otros comentarios nos hablan de que es fundamental trabajar la resiliencia, ya que hemos atravesado el umbral de no retorno en algunos procesos con la naturaleza. El planeta, dice Quaglia, va a sobrevivir al hombre. Es el hombre quien no va a sobrevivir a la reacción del planeta. ¿Sí? Comentarios muy importantes sobre esto. Ahora, las inquietudes que está mostrando nuestro público es que, bueno, se está hablando más todavía en el nivel del diagnóstico, en el qué, pero el cómo hacer es el que faltaría en este abordaje, que es lo que nos preocupa también de manera fundamental en este segundo paso. Y sobre eso hay algunas ya cuestiones concretas en donde nosotros pues tenemos que ir viendo hacia dónde vamos a ir respondiendo. Entonces, para nuestros ponentes, hay una inquietud de Alejandro Solís que dice que hay una profundidad y complejidad de avances en ingeniería genética, biotecnología, la situación biomolecular tan veloz que en laboratorios también privados y militares, que se requería a lo mejor un mecanismo para aplicar el principio precautorio de los riesgos, de esto que nos habló también María Sierra como ponente. Voy a hablar de las preguntas en general y cada ponente ya seleccionará las que quiera contestar o complementarlas. Prácticamente nos plantean qué piensan ustedes sobre la visión tanto de Hawking como la de Elon Musk de convertirnos ya en una especie interplanetaria, pero la duda es, bueno, los que estamos en el subglobal, ¿dónde quedaríamos? Ajá. Y luego también hay otra pregunta ya más específica que nos dice cuál sería el marco normativo sobre el daño al proyecto de vida que es tutelado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay inquietudes sobre cuál es el derecho positivo al futuro actual. En esta parte, ¿cuál sería la lógica del futuro como derecho? ¿Cuáles los paradigmas que abonen este derecho al futuro? ¿Sí? Inquietudes, obviamente, que trabajan en este sentido hacia experiencias de solución que también nos sugieren y no quedarnos anclados en el diagnóstico, llegar a planteamientos que descolonialicen el propio futuro, ¿sí? Nuevas visiones como economía ecológica, bioeconomía, inteligencia ecológica, por ejemplo, ¿verdad? Y movilizar precisamente en esto a todos los actores, involucrarlos y articularlos en proyectos políticos que nos den enfoques holísticos, ¿sí? Entonces, bueno, iniciaríamos efectivamente con estas cuestiones y el cómo, nos iríamos al cómo hacer para que esto sea un futuro posible, este derecho, y en qué tendríamos que abordar. ¿Qué opinan nuestros ponentes? Adelante. María, por favor, adelante.
Gracias. Pues a mí me gustaría, antes de poder dar como una respuesta, porque me parece que no la hay de forma puntual a todas estas inquietudes, es plantearnos una cuestión previa. El derecho, ¿qué alcance tiene para poder garantizar el futuro? Me parece que habría que reflexionar si el derecho, con todo lo que implica, ¿no? La creación de procesos normativos, la creación de un sistema jurídico, mecanismos procesales, acciones legales, realmente son el instrumento adecuado para poderlo garantizar. Me parece que el derecho en este punto de discusión tendría que ser más como una herramienta donde comprendamos el alcance que tiene. El poder garantizar ciertas cuestiones, si bien la parte jurídica te sirve, la parte normativa te sirve, habría también que empatarla y complementarla con la parte ética. Un claro ejemplo es en la profesión de enfermería. Tienen obviamente un marco normativo, al menos en México está la Ley General de Salud, los reglamentos, las normas oficiales mexicanas, guías de clínica práctica. Pero al final del día, lo que se espera de un personal que trabaja en el área de salud es que su comportamiento sea ético y se plasma en un código de ética. Me parece que apostarle al derecho positivo, el 100% para la garantía del futuro, ¿no? Como una cuestión que tenemos los seres humanos para podernos desenvolver y desarrollar con todo el potencial que tenemos, es exigirle demasiado al derecho. El derecho como discurso sí tiene la obligación de establecer los mínimos que garanticen un entorno seguro, legal, confiable, para que nos podamos desenvolver como seres humanos. Me parece que mantenerlo solamente en el área jurídica es también dejar de fuera la parte normativa moral, que es lo que hemos hecho en muchísimas ocasiones, judicializar, establecer como un derecho alguna cuestión que podemos ejercer como seres humanos, y lo que hacemos es complicar la situación, ¿no? El que tú tengas ya un marco normativo, lo único que hace es restringir la forma en cómo vas a ejercer ese derecho, la forma en cómo vas a accionar un mecanismo legal en caso de que no te permitan ejercer ese derecho, y si no está dentro del marco normativo, pareciera que no existe o que no hay forma de resolver el conflicto. Me parece que el futuro es mucho más complejo, mucho más amplio, que lo que detona es justamente este conversatorio multidisciplinario, es poder invitar a la bioética, a la discusión, y que, como lo mencionaba yo, buscar más principios, como el principio precautorio, que lo que nos ayuda es a comprender qué es lo que debemos garantizar, no solamente porque ya esté en una ley, porque exista un artículo a lo mejor constitucional o un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en la cuestión que mencionaban del proyecto de vida. Claro que el Estado necesita un mecanismo que marque la pauta de cómo nos debemos de comportar, pero me parece que el ser humano es mucho más complejo, que la parte social también tiene que abandonar ciertos paradigmas en donde le sigamos apostando al derecho y a un sistema jurídico, un sistema de justicia, la resolución de los conflictos sociales. Me parece que el futuro como derecho sí debe de regularse en el sentido de poder garantizar los mínimos, pero la parte ética, el cómo yo me comporto conmigo mismo y con los demás, el cómo puedo yo pensar este tránsito del yo al nosotros, también implica el reconocimiento del tú, el reconocimiento del otro como alguien igual a mí en el aspecto de que tiene la misma posibilidad de desenvolverse, de ser el mismo, y mi obligación con él es más de carácter moral, no tanto una obligación jurídica. Claro, el derecho sirve, pero el derecho también ha hecho atrocidad y media, ¿no? Y se los digo como un enfoque de criminología, ¿no? El derecho ha servido también para legitimar el ejercicio de muchas violencias. Entonces, mirar al derecho como la única opción para garantizar el futuro, me parece que es ser bastante injustos con el futuro. Me parece que la integración de un marco normativo que garantice el comportamiento de la sociedad desde las tomas de poder donde se piense en el ser humano, no como en la posibilidad de convertirnos en seres o especies interplanetarias, es el reconocimiento de que ya lo somos
y obviamente lo vayamos complementando con un enfoque de prospectiva que se aplique en la toma de decisiones no solo de las autoridades, sino de todos en general, como sociedad, como colectivo, como planeta, y obviamente también acompañarlo de la recuperación de estos valores universales que más apelan a una cuestión de comportamiento ético, de un comportamiento moral que, pues, valga la expresión, busque el bien del otro, el bien común, que esté basado en actos de amor. Y eso implica, pues, también cambiar de paradigmas, incluso para muchos de nosotros que hemos sido formados dentro de esta caja súper cuadrada que es el derecho. Y podríamos pensar que si no está reconocido por un derecho positivo o que no está plasmado en un cuerpo normativo que el Estado tenga la fuerza de poder hacer tangible con un mecanismo procesal, pareciera que no existe. Yo creo que aquí tenemos que apelar mucho más a nuestro sentido del ethos humano que a nuestro sentido pues jurídico, normativo y de un sistema que sabemos que a veces está al servicio de muchos intereses políticos y económicos. Yo creo que poder garantizar el futuro de las generaciones, no solo de las que están por venir, sino de las presentes, incluso garantizar nuestro propio futuro, es la forma en cómo nos hagamos conscientes de las consecuencias que se generan con nuestras acciones o incluso con nuestras omisiones. Y es entonces ahí donde adquiere relevancia el compromiso social intergeneracional, que bien podría encontrar no solamente sería la única forma de anclarlo, aspectos de la bioética que me parece podría dar para una discusión mucho más profunda, mucho más compleja, que solamente hablar del derecho, porque además el derecho también ahorita pues está en una crisis tremenda. Al menos aquí en México se está hablando si se incorpora o no el lenguaje incluyente en las normas, como si eso realmente cambiara la realidad, cuando sabemos que no. Poner una cuestión en la parte normativa jurídica no siempre es la solución. A veces lo que hace es empantanar las soluciones y las discusiones para solucionar conflictos sociales. Me parece que el derecho a veces le exigimos demasiado, a veces le apostamos mucho y creo que habría que apelar no solamente a esta cuestión normativa del ser humano, sino también al aspecto de la ética de la justicia, que es mucho más amplio y que junto con la ética del cuidado bien podría ir estableciendo cuáles son nuestros compromisos, no por una cuestión obligatoria, sino por una cuestión de convicción de que lo que hacemos repercute y que tenemos la posibilidad de permitir un mejor futuro para quienes están por venir, independientemente de cómo sean o qué intereses tengan, ¿no? Yo creo que apostarle solo al derecho es, pues, tener una cuestión ya fallida de inicio. Muchas gracias. Creo que ha sido bastante preciso, bastante exacta la inquietud por la cual nos ha reunido este foro. Efectivamente, no se trata de ver qué visión jurídica podemos aplicar para que se garantice este derecho. Estamos por eso con la preocupación de enfatizar lo de derecho humano, efectivamente, no solamente desde el punto de vista de lo jurídico, pero efectivamente si hay un planteamiento que pueda fortalecer o complementar jurídicamente el asunto, es clave, pero no necesariamente lo es todo, al contrario. Y creo que temas como estos ya tienen un carácter, como bien lo ha dicho María, transdisciplinario, ¿sí? Que nos lleva precisamente a nuevas visiones. La maestra Marta Jaramillo pide la palabra. Por favor, Marta. Bueno, ya que oímos lo que dice la doctora María, de las cuales estoy de acuerdo con ella, la mayoría de lo que dijo y lo que expuso, yo pienso que tenemos que pensar en que nos tenemos que humanizar y nos tenemos que socializar. Empezando por nuestra educación, que siempre ha sido represiva. Entonces yo creo que tenemos que comenzar a pensar en los más pequeños, cómo los vamos a humanizar, cómo los vamos a socializar, cómo les vamos a enseñar a que sus conflictos y sus diferencias, a que se respeten, a que en verdad se amen. Es que el problema grave es que nosotros
por conseguir, atesorar y tener, dejamos de ser los seres humanos que somos. No hemos aprendido a manejar nuestro potencial con las emociones, con las habilidades. Se habla de que tenemos que ser más resilientes, pero es que eso hay que construirlo. Eso no sale así. Eso viene y parte de las emociones, porque las emociones llevan a sentimientos, los sentimientos despiertan las habilidades y también impulsos. Y con este mundo tan reprimido, tan represivo, donde todo está tan desequilibrado, la riqueza, la justicia, las oportunidades, entonces, ¿cómo vamos a pretender a que no nos volvamos estos seres violentos que somos? Porque seguimos siendo egoístas, individuales, no pensamos en el otro, no nos ponemos en los zapatos del otro, no somos resilientes, pero si cada uno de nosotros no lo aprendemos a hacer, ¿cómo vamos a pretender cambiar un poco el concepto que se tiene del futuro? El futuro no existe, no existe. Pero si nosotros por naturaleza nos podemos anticipar a cosas buenas y a cosas malas. Yo creo que la sabiduría está que cuando nosotros nos anticipamos a pensar en ese futuro, tenemos que ser muy claros las consecuencias de lo que estamos pensando y cómo nos vamos a anticipar. Entonces yo pienso que está primero en nosotros. Primero, en el manejo de las emociones. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a que tenemos 44 amigas y no 44 locas como las que tenemos ahora, porque no se sabe cuál de todas hace más daño cuando se alborota. Además que no es una sola, siempre llegan varias. Tenemos que tener habilidad de comunicación. Es que hemos perdido esa habilidad de comunicarnos. ¿Cómo es que yo voy a ir a solucionar un conflicto y ya voy prejuzgando a la persona con la que me voy a sentar a hablar? Es que es esto, es que es esto, es que el otro. ¿Para qué voy? Si ya la tengo aquí y ya lo que me diga no me va a interesar porque yo ya me hice un prejuzgamiento de esto. No podemos prejuzgar porque entonces así no vamos a poder hablar. Porque uno puede, en medio de la diferencia, uno sí puede tener consenso. Uno sí puede hablar con la otra persona y llegar a cosas comunes y a respetarse, que eso es muy importante. Otra de las cosas que yo creo que nos está haciendo falta es esa adaptabilidad a las respuestas creativas frente a las dificultades. Con lo que estamos de acuerdo, ¿para qué? Que son las dificultades los que nos tienen que unir, ser creativo y ser más humanos. Y lo que dijo la doctora María es cierto. Todas estas emociones tan raras, tan como la envidia, el miedo, el orgullo y todo eso, lo único que lo sana es el amor. El amor es grande. Y el amor es la chispa de la vida. Y es por lo que estamos aquí y por lo que traemos nuestros hijos al mundo. Pero los traemos, los amamos mucho, pero les dejamos este despelote que viene detrás. De modo pues que yo pienso que eso no es. Otra de las cosas que nos está faltando a todos es el manejo personal de confianza y motivación hacia las metas con las personas que trabajamos, con las personas que estudiamos, con las que viven con nosotros, que hasta nuestros seres queridos. Otra cosa que no hemos podido aprender, porque el egoísmo no nos deja, y es el trabajo en equipo. Es sentarnos a ver qué nos conviene a todos y cómo lo debemos hacer. Otra de las cosas es aprender a negociar con asertividad los desencuentros, las cosas que no estamos de acuerdo, que no entendemos. Y yo creo que el de los graves problemas que tenemos hoy por hoy, para tener ese derecho al futuro, para tener una vida en paz, es que no sabemos qué liderazgo queremos
tener o qué capacidad de liderazgo tenemos que tener. Pues lo normal de los jefes son autocráticos, es lo que yo digo, como yo lo digo y usted lo hace. Y si no le gustó, váyase. Muchas veces, y eso no es ni siquiera pensado que puede ser lo correcto. ¿Y por qué no podemos pensar en las destrezas interpersonales de los seres que están trabajando con nosotros para poder tener un contexto distinto, tener una conciliación diferente y que cada grupo, ya sea razas, etnias, comunidades, tienen sus propias dificultades, sus propios problemas, tienen sus creencias, su cosmogonía, y por qué no les ayudamos y les damos como esa ayuda dentro de esa comunidad, a no irle a imponer lo que a nosotros nos enseñaron académicamente, porque eso no funciona, eso no funciona. Yo trabajando con las comunidades que trabajo aquí, que trabajo con 4 de las comunidades más violentas, cuando yo llegué y les pregunté por el futuro, todos me miraron y se rieron y me dijeron, ¿y qué es futuro? No tenían ni idea. ¿Por qué? Porque el futuro de vida ya era a los 20, 21 años ya estaban muertos. Sí, sí, porque esa violencia los estaba acabando. Y ver cuáles son los problemas de cada comunidad, uno dialogar con ellos e ir creando esa conciliación, pero no venir a imponerlo desde un escritorio o desde la academia. Así no funciona, porque eso hay que crear lazos de... Para yo poder entrar a las comunidades me tocó crear un lazo de confianza y de amistad. Ellos a mí no me ven ni como la psicóloga, ni como la... Ellos me ven como la parcera, como la amiga, que los escucho. Hay que saber escuchar. Es que eso es otra de las cosas que no tenemos nosotros. No nos han enseñado. Tenemos que escucharlos. Porque en cada historia que ellos cuentan hay una problemática grande. Entonces, a uno el escucharlo, uno también les puede, con la experiencia de uno, ayudarles. De modo que yo pienso que tanto con la parte de legal, con la parte de justicia y con toda la parte económica, con todo, pero yo creo que si no potenciamos la parte humana de los líderes, de los jefes, de los presidentes, de todos los que de una y otra forma estamos compartiendo un territorio, porque acuérdense que el primer territorio que habitamos es el nuestro, es este cuerpo, y es el que hay que hacer respetar, y hay que entender para después, con los otros territorios, poder lograr lo que todos de una u otra forma añoramos, que es vivir en paz. Pero creo que primero tenemos que nosotros prepararnos para dejar ese yo quietecito allá sentadito y dedicarnos al de nosotros, al de los demás. Y la parte más importante es que así como nosotros nos queremos, que así como nosotros queremos que nos respeten y que nos quieran, nos tenemos que poner en los zapatos del otro y hacer exactamente eso y buscar qué es lo que nosotros estamos haciendo para que esas personas estén sufriendo como están sufriendo. De modo pues que yo recurro otra vez a la parte humana y social para poder pensar en un futuro conjunto con la parte política, con la parte religiosa y con la parte social, pero tenemos que partir de nosotros y volvernos a humanizar, que la tenemos perdida. Para mí la tenemos perdida y no sabemos ser líderes, no sabemos ser dirigentes, no tenemos ni la mínima idea cómo lo vamos a hacer, porque cuando uno se enfrenta a un problema como jefe, hay 10 trabajadores o 10 ejecutivos con uno. Esos 10 ejecutivos también tienen dificultades, problemas y tienen las mismas 44 emociones que tenemos nosotros. Entonces, porque hay que equilibrar la mente emocional y la mente racional. Y eso es la parte de humanizarnos y socializarnos. Bueno,
Respecto de las preguntas, yo al principio creo que puedo responder más o menos a todas de una sola vez. Yo lo que apunto es a entender que el derecho es una herramienta, como las políticas públicas, como la sociología, como la psicología, es una herramienta, lo que depende de la visión de futuro. A ver, vamos a ser prácticos. ¿Hoy existe el derecho humano al agua? Sí. ¿Va a existir mañana? Y no sé en qué parte. Y ahí tenemos que trabajar. Lo que todos desde las distintas ramas de distintos sectores tenemos que tratar de acercar la dimensión del futuro. No el hablar del derecho, de ponernos a ver, yo le voy a ser honesto, ¿cuál es el problema acá? Que mientras nosotros estamos charlando, los derechos no se ejercen. Entonces ya tenemos herramientas, ya tenemos mecanismos, tenemos que fomentar la creatividad, la visión de futuro, ahí es donde tenemos que estar. El derecho, como les digo, es una herramienta que depende de quién la usa, depende del modelo mental de que la usa. Si el que usa el derecho como modelo mental entiende que el tiempo son cajas escalonadas, entonces va a esperar a que, bueno, que en algún momento, en el futuro, si no empieza a ver a alguien que se está muriendo de sed o le traen el cadáver a su despacho, bueno, hasta ahí, si no, no hace nada. A ver, no solamente eso, ¿qué va a ¿por qué no podemos tratar, por ejemplo, en derecho, entrenar al asesor de una persona que tiene que implementar una política pública que es más importante y que lo ayude a pensar en el futuro? Tenemos que anticiparnos con las distintas herramientas. Por eso le insisto por ejemplo, con la participación, por ejemplo, la participación ciudadana. Es una gran herramienta que ahora se ha reconocido y se trata de que sea un derecho por el nuevo acuerdo de Escazú. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Y además tenemos que, como nos dice Marta, empezar a escuchar. A ver, 25 niños en Colombia le tuvieron que explicar al Estado cómo hacer su trabajo. Que es tremendo eso. Le tuvieron que explicar al Estado que hay que tener visión de futuro. Y ahí lo que tenemos que empezar a darnos cuenta. ¿Con qué? Con una normativa que creo que es del 89, del 90. O sea, pues tampoco que los niños crearon una nueva forma de ver el derecho, ni una nueva constitución, ni ninguna nueva ley. Cambiaron el modelo mental. Y eso es lo que hay que hacer. Así tenemos que pensar los que estamos en distintas áreas. Tenemos que empezar a mirar a través de la ventana, salir del claustro y decir, mire, me parece que alguien que se está muriendo de sed enfrente mío. Y me parece que alguien se va a morir de sed dentro de poco tiempo. Y va a estar enfrente mío. Va a haber más gente muriéndose de sed enfrente mío, por ejemplo, cuando hablamos del derecho humano al agua. Y ahí tenemos que empezar a actuar. Entonces tenemos que empezar, bueno, ¿yo dónde trabajo? ¿Con quién estoy? ¿Con quién puedo hablar? ¿Cómo? Bueno, ¿y qué le puedo acercar? ¿Qué mejor herramienta? Y la que se dedica a ver el futuro, que es la perspectiva. Eso es lo que tenemos que hacer los que nos interesamos o nos gusta la perspectiva. Conexiones, tenemos que lograr conexiones temporales, porque si no, lo que estamos esperando a que pase. O sea, yo les digo, o sea, no tiene ni sentido esperar que el derecho se actualice, porque el derecho hoy legisla para el pasado. O sea, así que estamos perdidos. Salvo que vengan 25 niños de nuevo por cada país, por cada problema, y nos tengan que enseñar lo que nosotros ya deberíamos haber sabido, lo que el Estado ya debería haber hecho. ¿Qué es lo que pasó? Lo que está pasando en Estados Unidos. Un adolescente tiene que demandar al Estado para que se le ocurra empezar a ver cómo trabaja, cómo implementa políticas públicas reales, efectivas y claras para combatir el cambio climático, que no sabemos que el cambio climático es un problema. No sabemos que hay gente que se muere de hambre, no sabemos que existen flagelos en las prisiones, no sabemos que hay colectivos postergados. Entonces lo que tenemos que, me parece, cambiar es la forma que dimensionamos la dimensión y cómo utilizamos las herramientas. Marta, tenemos que ser más humanos cuando usamos las herramientas y tenemos que ser humanos anticipatorios. Tenemos que ser más humanos en el tiempo, porque como les digo, no podemos buscarle o sea, el derecho no va a encontrar una lógica del futuro, porque como les digo, el derecho tiene una sola forma de hacer las cosas. Espera que pase, se toma alguna acción a través del órgano y después sale una ley. Entonces, si estamos esperando que pase eso, bueno, a ver, creo que ni nuestros bisnietos van a estar para verlo. Entonces yo creo que por ahí no va. Y por eso también le insisto con esto. Por eso les hablaba yo de garantías, no de derechos. Garantías. Ya existe el derecho a que alguien tenga dignidad. La dignidad es una cualidad
que tiene el ser humano que lo distingue cualquier otro ser en este universo, que lo hace importante, que lo hace relevante. Y eso es lo que tenemos que proteger por todas las herramientas que tengamos y anticiparnos cuando esa dignidad se vea menoscabada, que ya está pasando. Y aparte tenemos que recordar que hoy es el futuro de ayer. O sea, ayer ya no lo hicimos. O sea, en este futuro ya no cumplimos. O sea, tenemos que ser honestos y decir, mira, la verdad, no cumplimos. No se nos ocurrió cómo cambiar la ley antes. Entonces, cambiemos ahora. Por ejemplo, cuando creo que había una pregunta que hablaba de Elon Musk, me parece interesantísimo y creo que vamos a tener viaje interplanetario sin duda, pero tratemos de no trasplantar, que la nave no viaje en la desigualdad que traemos de la planeta Tierra. Que ese es el problema. Por eso les digo yo que tenemos que cambiar nuestra mirada. Tenemos que reconocer que ya existen derechos humanos que hay que proteger, que ya tenemos las obligaciones, hay que buscar cómo aplicar los mecanismos que tenemos. Necesitamos creatividad, porque aparte si no, ¿cómo nos vamos a anticipar y cómo vamos a lograr un avance? Después cuando la situación misma nos pida mejorar la herramienta, la seguiremos mejorando, pero primero apliquémosla, si no, nunca vamos a avanzar. Y lo peor de todo, nunca le vamos a dar la oportunidad a quien verdaderamente lo merecen, que son aquellos que no tienen las mismas oportunidades que tenemos nosotros. O sea, hay un montón de gente, mientras nosotros estamos acá charlando, que se está muriendo de hambre. Y hay un montón de gente que se va a morir de hambre por lo que no hicimos hoy. Y eso ya lo sabemos. Ya existen modelos cuantitativos que nos lo permiten saber, pero agreguémosle la cuestión cualitativa y agreguemos la cuestión cualitativa de futuro. Y ahí veremos cuando hagamos una perspectiva estratégica en materia ambiental, por ejemplo, veremos, bueno, a ver, nos va a convenir mejorar un poquito esta legislación, nos va a convenir implementar a tal o cual política pública, bueno, pero por lo menos visualicemos un caso concreto. Como dice Marta, escuchemos 25 niños que le dieron cátedra al derecho en todo el mundo de cómo se protege el futuro. ¿Qué le dijeron los niños a prácticamente todo el gobierno de Colombia? Miren, yo en 2041 voy a ser adulto y ustedes no me están dando oportunidades porque no hacen su trabajo. Eso es lo que le dijeron, en síntesis. No hacen su trabajo que saben que deben hacer, y su trabajo es protegernos, y su trabajo no es protegernos con una visión cortoplacista al día de hoy y vamos a ver qué pasa mañana. Es el trabajo del Estado, de la sociedad y de quienes estamos en mejores condiciones, de quienes no han tenido la suerte como nosotros. Ese trabajo radica en empezar a anticiparse, en ser proactivos, que eso es lo que me aportó, por ejemplo, a mí me hizo bien de la prospectiva, me enseñó a ser proactivo, me enseñó a decir, bueno, ¿qué herramientas tengo? Bueno, a ver, en el derecho argentino tengo tal y tal herramienta, de tal año, bueno, a ver, ¿cómo puedo pensar yo para que esta herramienta pueda ser más anticipatoria? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No esperemos que nos digan lo que ya sabemos. Para concluir, como les digo, tratemos de cambiar el modelo mental. Por ejemplo, cuando pensamos en las películas de ciencia ficción, a mí siempre me gusta el mismo ejemplo. Cambian los seres humanos, sí, pero no cambian su falta de principio. Pues si no, la verdad que la película de ciencia ficción sería aburrida, porque una película que sea de una sociedad perfecta, no la vamos a reconocer, no la vamos a entender. Y ahí está el tema. Por ejemplo, cuando a mí me gusta la película de Blade Runner, de 1900, de la del 82, pues la verdad, la 2019 no, no la entendí mucho. Pero, ¿cuál es el problema que tenían en el fondo? Que los seres humanos se habían cansado de los seres humanos, entonces tenían que hacer robots que quisieran de seres humanos. O sea, tenían la capacidad de crear vida, pero la creaban porque no se soportaban a sí mismos. Entonces, a eso aspiramos, a que la tecnología sirva para eso, nomás. Yo creo que por eso tenemos que cambiar, y yo creo que la forma de cambiar es buscar formas de concretar, implementar, por eso yo le hablo de garantías, mecanismos para implementar, para remover obstáculos. Después veremos, después a ver, si se quieren fundar en la declaración de la UNESCO, en la declaración de Río, me parece bien, yo los comparto todos esos principios para aplicar un mecanismo, sea legal, sea político, sea biológico, pero busquemos la forma de aplicarnos, no busquemos tener la perfección terminológica, normativa y directiva, o sea, la receta para hacer todo. Empecemos a trabajar, que creo que ahí lo que tenemos que cambiar.
por eso digo, para ir finalizando, no sé si habrá alguna otra pregunta respecto a este tema. Yo creo la verdad, que acá hay un tema de compromiso. Creo que Marta lo explicó bien. Tiene un tema humano y de un compromiso verdadero que tenemos que empezar a generar. Y nos tenemos que estar preguntando una cuestión: ¿de qué lado en el fondo estamos nosotros? ¿Estamos del lado de, en el presente, hablo un poco, expreso un par de ideas, o estoy del lado de buscar una alternativa para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿de qué lado estamos en el fondo? ¿Qué compromiso tenemos nosotros en el fondo? ¿Cómo esperamos usar? Y lo otro, he cambiado, y lo otro que le dejo con esta pregunta: ¿verdaderamente he cambiado mi modelo mental? He cambiado mi modelo mental de pensar desde el presente hacia el futuro, haciendo una extensión de mi presente, o estoy tratando de empezar a ver desde el futuro hacia el presente. Acá les dejo esta interrogante, que me parece que es la que va a definir cuál va a ser nuestra actuación en nuestras respectivas disciplinas y actividades. Muchísimas gracias, Sergio Federico Raño. Creo que los ponentes están coincidiendo en la conformación de nuestra preocupación central. Efectivamente, hemos estado trabajando el derecho humano, ¿verdad? Y en ese sentido, el énfasis que Marta Jaramillo pone a lo humano es fundamental, porque además lo describe, lo hace una radiografía fundamental de situaciones que se nos han olvidado o que tendríamos que recuperar para seguir practicando, como la comunicación, como ese trabajo en equipo, como esa búsqueda de un liderazgo, no de un jefe, sino de un liderazgo social que nos permita llegar a la tarea, seguir desarrollando esas destrezas interpersonales para poder avanzar y a entender que el primer territorio que vamos a ocupar es el del cuerpo, ahí recuperar nuestra parte humana y posteriormente nuestra parte social. Pero evidentemente también esto tiene que ver con la necesidad urgente de cambiar nuestros modelos mentales, como dice el maestro Raño, de buscar que esto se vea desde distintas áreas, que haya políticas públicas, pero que sean reales y efectivas, no que el derecho sea más reactivo, que surja después de que ya sucedió un asunto para tratar de que con una ley resolverlo. Esto no ha servido, tenemos que ser cada vez más proactivos y como dice también alguno de nuestros presentes en el público, que lo anticipatorio tiene que estar precisamente lo anticipatorio del derecho en la capacidad anticipatoria de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido es que hay que trabajar. Y claro, importantísimo el énfasis que una y otra vez ponemos en las generaciones futuras, las que están, las que no están y las que ya existen, que no hemos llegado hacia esa necesidad de una escucha activa que también nos pone énfasis Marta y sobre todo Arely, que también lucha por este empoderamiento político de la infancia y de la adolescencia, ¿sí? Donde precisamente los jóvenes tienen mucho que decir sobre el futuro y tienen mucho que construir y que ayudarnos a entender que el derecho como se ha aplicado no ha sido el derecho al futuro y que estamos ante una realidad verdaderamente complicada de que cada 7 minutos muere un adolescente en este planeta dentro de todas las tragedias y desgracias que ya de por sí venimos cargando. Entonces, evitar que nuestros deseos y buenos deseos no choquen contra los diferentes intereses de poder, como también dice otro participante,
porque son quienes están en la toma de decisiones, quienes manejan estos elementos. Ya no puede ser así. Y la educación para la paz tiene que ser una realidad por la que también tenemos que luchar. Grandes desafíos todavía, una buena cantidad de trabajo que habría todavía que pugnar porque este derecho al futuro sea real y sea realmente un derecho que tengamos todos, de todo a todo, seres vivos, seres no natos y inclusive aquellos que ya murieron, para tener el derecho al futuro de no ser olvidados, ¿sí? Muy bien, bueno, pues yo quisiera ya ir cerrando y le pediría a nuestros colegas Lucio o Javier que hagan una reflexión final y que no cerremos la discusión. Creo que hay mucho que decir, pero sobre todo mucho que hacer. Y busquemos los cómo, como nos retan muchos de nuestros participantes. Busquemos los cómo, ¿sí? Y tenemos que ir encontrando ese camino de los cómo y no quedarnos en el diagnóstico, sino llegar a la acción. Lucio, por favor. Javier, si Gracias, Guillermina. Pues a mí me ha gustado bastante este primer acercamiento a intentar abordar un tema con tantas aristas, con tantos enfoques que puede tener posibles y que haya tenido esta respuesta de tantas personas en América Latina y en Finlandia, porque todavía nos sigue acompañando Lina desde Finlandia, que hayamos tenido esta respuesta. Un comentario, por favor, yo quisiera un comentario metafórico. Estamos cumpliendo 210 años desde que un señor que llamaba Antonio Nariño tradujo los derechos del hombre al castellano en aquella época, se debería decir en español hoy, no sé si todavía se puede seguir diciendo castellano, se traducen y lo curioso es que se publican en un periódico en 1810 que se llamaba El Prospecto de la Bagatela. Bien curioso, tenía el nombre de Prospecto. Ese Prospecto de la Bagatela de 1810 básicamente centraba los derechos del hombre y la gran introducción, porque después solamente los enumeró y una corta redacción, pero básicamente centró la gran introducción en el derecho a la vida. El derecho a la vida es el elemento más importante que tienen los derechos del hombre, porque dependiendo de las diferentes aristas de donde se vean, de las diferentes perspectivas de donde se miren, pues entonces tendrá, digamos, un apellido. Tendrá el apellido del derecho a la libertad cuando la vida es con libertad. Tendrá el derecho a vivir dignamente cuando estamos hablando del derecho a tener una vivienda y a poder suplir las necesidades básicas insatisfechas. Es decir, cuando hablamos de derecho a la vida, es básicamente el derecho a existir. Cuando Sergio Federico nos habla de que el derecho como enfocado hacia los temporalidades no existirían, quisiéramos que viéramos un poco más el futuro, no tanto como una temporalidad, sino como una posibilidad que desde el presente podamos construir ese futuro. Y es tal vez el elemento más importante porque no podríamos decir que hay derecho a la vida, porque la vida existe en la temporalidad. No podríamos decir que no hay derecho al futuro, porque es una temporalidad. Decimos que hay un derecho a la vida y esa vida la tendríamos allí con elementos bien importantes. Me causa mucha impresión porque el énfasis en la perspectiva territorial, que es tal vez el gran convergente de la perspectiva a construir en territorios futuro,
está enfocado a vivir con dignidad y en paz en los territorios. Es tener un futuro donde las gentes, como dicen en México, no me voy a pegar a mí, vivan dignamente y en paz. Tener el derecho a perseguir esas ilusiones, a aspirar todos esos sueños que tenemos los seres humanos, es tal vez ese principio que hablaba Marta de donde inicia el futuro, que es en la mente, de imaginarnos de que podemos tener un futuro así, pero cuando somos capaces de volverlo en un colectivo y a escribirlo en una carta magna, en una constitución, y al poder intentar reglamentarlo y con poder insertarlo en un sistema de creencias, y mucho mejor aún cuando se vuelven costumbres, es donde estaremos construyendo futuro. Yo le agradezco muchísimo. Quería darle la palabra ahora a Javier, que ha estado bastante callado, pero entendemos que tuvo un pequeño problema, pero muchísimas gracias a todos y muchas gracias obviamente a María, a Federico y a Marta, que está aquí a mi lado. Muchas gracias. Javier, por favor. Gracias, Lucio. Bueno, en primer lugar, agradecer la participación de todos ustedes en este foro. Verdaderamente ha sido sumamente interesante. Se han compartido ideas y conceptos en relación al futuro como derecho fundamental. Es un espacio que nos hacía falta en Latinoamérica poder debatir este tema tan trascendente para la humanidad. Así que bueno, en el marco de la Federación Mundial de Estudios de Futuro pudimos generar este espacio que es un primer encuentro, una primera oportunidad que nos damos para reflexionar y debatir en torno a esta temática y que esperamos que el próximo año demos continuidad con nuevos encuentros y con nuevos debates para el futuro de nuestra región de América Latina y el Caribe. Así que de mi parte es agradecerles la participación, felicitaciones a María, a Marta y a Federico, las exposiciones han sido brillantes. El chat, bueno, ya después ustedes lo van a tener, pero pueden haber seguido que habían muchas preguntas, comentarios, así que les agradecemos la participación activa que han tenido y esperamos el próximo año volvernos a encontrar en este espacio. Guillermina. Pues muchísimas gracias. Traté de hacer una síntesis para que en la brevedad del tiempo pudiéramos cubrir inquietudes y comentarios. Espero no haber traicionado el espíritu de lo que quisieron decir, pero efectivamente queda el chat y una síntesis que tendremos que hacer por escrito también para que quede como testimonio esto que vamos avanzando, porque evidentemente no puede quedar aquí, esto no puede terminar, así es que no nos decimos adiós, sino nos decimos hasta luego. Muchísimas gracias a todos y un abrazo, un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.